se vea todo. Bueno, el día de hoy vamos a ver cómo crear tablas descriptivas automatizadas en R a partir del paquete de GTSummary. En el Classroom ya les dejé la liga del portal oficial de GTSummary. Si alguien ya se metió de pura casualidad a ver qué es el GTSummary, va a ver que es un paquete que les va a ahorrar muchísimo trabajo para presentar tablas, informes estadísticos, descriptivos, etcétera, ¿no? Entonces, esta clase va a estar muy basada en la arquitectura de R para GTSummary, ¿no? Pero antes de entrar a ver el código, les voy a dar algunos consejos, y tómenlo como eso, consejos, porque finalmente no hay lineamientos, pues vaya, prácticos, pero finalmente son consejos que me gustaría que de esta clase tomaran para poder hacer tablas descriptivas, ¿ok? Entonces, ok. Creo que todo el mundo hemos hecho tablas descriptivas en algún momento de nuestra carrera científica, ¿no? Para describir una base de datos para su tesis, para algún paper. Finalmente ustedes saben que hacer una tabla descriptiva es el pilar de la descripción de una muestra de estudio, ¿no? Entonces, en cualquier paper que vean, la primera sección después de la sección de metodología, en la primera sección de resultados, es la descripción de una muestra de estudio, ¿no? ¿Cuántos pacientes reclutaron? Sí, pero pues con qué edades, qué proporción de hombres y mujeres, con qué comorbilidades, etc., etc., ¿no? Entonces, las tablas, en general, el análisis descriptivo es lo primero que se introduce en cualquier reporte de investigación. Entonces, ayuda a identificar las características más importantes de una muestra, ¿no? Eso creo que todo el mundo lo sabe. Identifica las condiciones que yo evalué dentro de una muestra de estudio, o sea, si evalué glucosa, triglicéridos, colesterol, etc., pues en una tabla descriptiva, pues yo hago explícito que yo evalué esas variables. Y finalmente, yo puedo ya con una tabla descriptiva darme cuenta pues, de cómo está compuesta una muestra de estudio. Y obviamente va a depender mucho de la enfermedad, contexto o situación que ustedes les interese analizar, ¿no? Ahora, para poder presentar una tabla descriptiva, si bien tiene que haber ciertos elementos que probablemente ustedes ya hayan realizado, en la mayoría de los journals te piden ciertos elementos en común, ¿ok? Algunos te van a pedir que especifiques unas cosas más que otras, que le des cierto formato más que otros, pero finalmente, y esto desde la experiencia de un servidor, estos son los elementos mínimos que tiene que tener una tabla descriptiva para un paper científico. Y obviamente para pues, una tesis, para un reporte descriptivo, póster, lo que ustedes quieran, ¿no? Ahora, estos 6 elementos los vamos a ver que los podemos hacer directamente en R, ¿ok? Si bien los podemos modificar, no sé, como typos o cuestiones como de estilo, todos estos elementos los podemos incluir en la función de GTSummary que vamos a ver en un momentito. Entonces, ¿qué es lo mínimo que tiene que tener una tabla descriptiva? Un título, encabezado de columnas, evaluación por características o por filas, la evaluación estadística o que habitualmente conocemos como medidas de resumen, un pie de tabla y anotaciones, ¿ok? Todos estos, por lo menos, tienen que estar en todas sus tablas. Para fines del ejemplo que les traigo para esta clase, voy a utilizar este artículo que a mí me encanta utilizar en mis clases de metodología, porque es un artículo muy sencillo de todo lo que se tiene que hacer bien en un artículo de investigación clínica. No está de más saber qué es lo que hicieron en este paper, ya desde ahí se dan cuenta pues, que es un buen artículo. Entonces, les doy un resumen de lo que encontraron estos amigos. Básicamente evaluaron la asociación de la obesidad abdominal, medida por la circunferencia de cintura que tenían los pacientes, y el riesgo de mortalidad por causas totales en pacientes con falla cardíaca con FEBI preservada. Reclutaron esta muestra, 3.310 pacientes, la gran mayoría tenía obesidad abdominal y pues con estas características, ¿no? Y pues no es sorpresa de nadie, encontraron que la obesidad abdominal se asociaba hasta con un 52% mayor riesgo de mortalidad por causas totales, ¿no? Bueno, les presento un fragmento de la tabla descriptiva de este paper publicado en el JACC. Ahora, vamos a desmenuzar algunos elementos de esta tabla descriptiva para que a partir de sus conocimientos que ya vieron en metodología y estadística, espero, podamos ver el por qué se presentan así algunas condiciones y cómo esto lo podemos acoplar a una tabla descriptiva. Entonces, empecemos con el título, ¿no? El título
sí o sí tiene que ser una condición que está presente en una tabla. Debe reflejar directamente de qué va a tratar mi contenido en mi tabla. La mayoría de las tablas descriptivas, los títulos que pues, pueden ponerle es características descriptivas de la muestra de estudio, características de las pacientes estratificadas por la condición que a mí me interesa, evaluación basal de la muestra de estudio, ¿no? O sea, pero finalmente, o sea, el título pues, tiene que ser muy directo y concreto, ¿no? O sea, sin decir todo el choro que normalmente pues, me ha tocado ver en algunas tablas, ¿no? Características descriptivas de pacientes con tal, reclutados en el hospital tal, ¿no? O sea, como algo muy largo, ¿no? Quédense si quieren con este ejemplo de este paper, como para que pues, de ahí de base en su título de tabla, ¿no? Algo que sí les recomiendo es no utilicen abreviaciones en sus tablas. O sea, a pesar de que ya saben que en inglés falla cardíaca con PV reducida se abrevia de cierta forma, en las tablas, en los títulos sobre todo, no se sugiere que se abrevie, ¿ok? A menos de que sean abreviaciones muy utilizadas, CBD, diabetes, inclusive me han rebotado tablas por poner abreviaciones como diabetes, no sé, o sea, abreviaciones muy conocidas, yo les sugiero que no incluyan abreviaciones en sus títulos, ¿va? Y la idea es esto, o sea, que sean comprensibles inclusive fuera del contexto del artículo, ¿no? Para que lo presenten en un, en una plenaria de una presentación de un congreso y pues ahí luego puedan saber de qué se trata esa tabla, ¿no? Ok, vámonos con los puntos que tal vez no sean tan obvios. Encabezado por columnas. Ahora, una tabla, pues ya sabemos que está compuesta por filas y columnas, ¿no? A lo que me refiero con este punto de encabezado por columnas es al nombre que va a tener la segunda fila que va a mencionarme qué elementos están dentro de esa columna, ¿ok? Ahora, aquí tenemos 3 columnas que habitualmente se repiten en muchas tablas descriptivas. El primer elemento o la primera columna normalmente es la columna de las variables que yo voy a describir, ¿ok? Ahora, normalmente en una tabla descriptiva, y esto por ejemplo yo lo uso mucho en mis papers, yo les pongo parámetros, variables o características, o sea, como un nombre específico para esa columna. Esto puede que no esté necesariamente incluido, por ejemplo en este caso no incluyeron pues aquí ese nombre de esa columna, ¿va? Pero finalmente aquí tienen que especificar pues, qué están mostrando. Hay dos cosas, ¿verdad? Interrumpanme si en algo me voy muy rápido. La segunda columna es la columna que muestra las características descriptivas que a mí me interesa mostrar dentro de esta tabla. Y lo importante de esto es que siempre tiene que incluirse la n a la cual hace alusión esa columna. Si va a ser mi muestra total, o sea, tiene que ahí especificarse la n de mi muestra que yo estoy evaluando mis variables. ¿Y qué ven aquí? Por ejemplo, tengo 2 columnas y aquí tengo la n de las personas que no tienen esta condición y aquí tengo la n de la gente que sí tiene esta condición. Ahorita vamos a ver por qué eso es muy importante dentro de evaluación por filas. Y pues bueno, normalmente en el título, como el delineado que está arriba de esta segunda columna, le pueden poner muestra total, subgrupo o alguna condición, por ejemplo aquí, obesidad abdominal, positivo o negativo, ¿no? Vamos a ver cómo hacerlo en GT Summary. Y el tercer elemento es un elemento en el cual se incluye un valor estadístico que habitualmente compara 2 columnas, ¿no? Si no tienen 2 columnas, pues este elemento pues no va a aparecer. Pero la gran mayoría de las tablas descriptivas que incluyen un elemento estadístico, pues siempre van a hacer alusión a el valor P. Pero pues también pueden incluir el estadístico de prueba, por ejemplo, si es una G cuadrada, el valor de student, no sé, el estadístico utilizado para sacar este valor P. ¿Okay? Bueno, creo que esto ya la mayoría lo sabía. Ahora sí, vámonos a la evaluación por variables. A ver, y esto para que todo el mundo estemos en la misma sintonía, porque luego me ha tocado gente de maestría que ni siquiera sabe la diferencia entre variable categórica y continua. Laura. No, Laura. Laura, ¿cuáles son las 2 principales divisiones de variables categóricas? O sea, ¿cómo divides tus variables categóricas? Nominal. Ajá. Dicotómica. Ok.
Ibas bien, nominal y ordinal. Exacto. ¿Cuál es la diferencia entre una variable nominal y una ordinal? La ordinal tiene cierta jerarquía. Exacto. ¿Y las nominales? No necesariamente. Ok. Hasta ahí lo vamos a dejar, porque te podría preguntar otro elemento que vamos a ver ahorita. Tocayo. Las variables continuas. ¿Cuántos tipos de variables continuas tenemos? Ajá. ¿Alguien da más? Tipos de variables continuas tenemos. Tenemos 3. Ya dijiste una, discretas o conteo. Bueno, a mí me gusta decirles más conteo. Ajá. Intervalo y de razón. ¿Nadie ha escuchado de esa clasificación? Sí. Si puede existir unos valores negativos, ¿no? En las dos pueden existir valores negativos. O sea, como una en cero es el verdadero cero y el otro en cero es el verdadero. Exacto. A ver, y esto es un punto que, insisto, por eso lo pregunto, porque asumo luego que este punto ya lo tenemos sobreentendido. Las variables categóricas las podemos dividir a grosso modo en variables nominales y ordinales, ¿ok? Y las variables continuas o cuantitativas las podemos dividir en variables de tipo conteo, en variables de tipo razón y en variables de tipo intervalo, ¿ok? ¿Cuál es la diferencia entre las de conteo y las de razón e intervalo? Que en las de conteo no hay números decimales. Por ejemplo, el número de hijos, el número de infartos, el número de casas, el número de habitantes que hay en una casa. O sea, no tiene una interpretación lógica decir tengo 3.5 hijos o tengo 3.5 infartos. O sea, tienes 3 o 4, no tienes la mitad de uno, ¿no? Ahora, la diferencia entre una de intervalo y de razón es el valor que se le atribuye al cero. En las variables de tipo intervalo, el cero es subjetivo, ¿ok? Por ejemplo, quieren evaluar, ¿cómo se llama esta escala? De Kansas, ¿no? Creo que mide calidad de vida, ¿no? O, pues, bueno, un constructo ahí de calidad de vida. Que tú tengas 0 en esa escala realmente implica que tú no tengas calidad de vida como tal, simplemente no lo está capturando esa escala. Por ejemplo, la escala de depresión de Beck. Que tú tengas 0 de escala de depresión de Beck no quiere decir que tengas ningún espectro de depresión, simplemente no lo está capturando esa variable. Ahora, muchas escalas de tipo intervalo son escalas psicométricas, ¿no? Como ya lo vimos. El resto de las variables continuas que tienen decimales son escalas de tipo razón, porque el 0 implica ausencia de ese valor. Cuando tienes 0 de glucosa, pues es porque no hay glucosa en tu sangre, ¿no? Digo, que sea biológicamente implausible es otra cosa. Pero, por ejemplo, que tengas 0 de peso, 0 de edad, 0 de talla, significa que no tienes ese atributo, ¿ok? Entonces, razón, intervalo, conteo. Y de las categóricas discretas, perdón, ordinales y nominales. Bueno, ¿por qué les digo todo esto? Porque esto sí influye la forma en la que presentan sus variables, ¿ok? Entonces, a partir de esta clasificación, vamos a ver cómo se presentan este tipo de variables en sus tablas descriptivas. Entonces, las variables continuas no hay tanto problema, porque básicamente se presentan como medidas de resumen, ¿ok? Ahora, en este ejemplo tenemos a la edad. Es una variable continua de tipo razón, ¿no? El 0 indica ausencia de edad. Ahora, lo que se sugiere que se presente dentro de una variable continua es el nombre de la variable y, por favor, la unidad de medición. O sea, la edad ya sabemos que la medimos en años, pero por ejemplo, si hablamos de glucosa, podemos hablar de glucosas en miligramos sobre litro o milimolas, ¿no? Si hablamos de, no sé, alguna medición como PCR, ¿no? Vamos a hablar de picogramos, unidades internacionales, por ejemplo, vitamina D también se me ocurre. Por favor, siempre incluyan las unidades de medición dentro de sus variables continuas, ¿ok? Puede ser en un paréntesis, como lo vamos a ver ahorita en el ejemplo, o seguidas de una coma. Y estas normalmente se tienden a presentar como medidas de tendencia central y de dispersión. Y de seguro esto se lo dijeron en su curso de estadística de la maestría. Dependiendo de la distribución, se presentan en promedio y desviación estándar. Y en caso contrario, se pueden presentar en mediana y realmente intercuartilar. ¿Okay? No me voy a meter en broncas con la discusión de cuál es mejor una que otra. A mí, si me preguntaran qué medida descriptiva voy a utilizar siempre, mediana y rango intercuartilar, ¿no? Y eso creo que lo vimos en la clase de la distribución simétrica, ¿no? De que la mediana, cuando es una distribución simétrica, tiene que coincidir con la media. Y el rango intercuartilar, pues al final te da una noción del 50% de tus valores, ¿no?
Digo, finalmente esta es también la forma usual en la que lo presenta GT Summary, ¿no? Pero bueno, lo ideal es hacer un histograma por cada variable continua que ustedes vayan a presentar y ver si tiene algún sesgo, si tiene algún sesgo hacia la derecha o izquierda, ¿no? Cuando son muestras muy grandes, ninguna prueba de normalidad te va a arrojar realmente pues, si es una distribución normal. O sea, cuando la n es más grande, las pruebas de normalidad tienden a fallar. Es decir, usted tienden a decir, pues es simétrico, pues ves ahí todo, la curva toda simétrica, ¿no? Pero bueno, esto ya lo habíamos visto después de sus clases de estadística, entonces no me voy a tener tanto en ello. Si me preguntaron cómo presentar todas sus variables, mediana y regla intercuartilar. De facto, todas las variables de tipo conteo se presentan así, por lo mismo de que les digo, o sea, no existe 1.5 hijos, ¿no? O sea, o es 1 o es 2, ¿no? Y la mediana pues, es el punto que parta la mitad de los datos. Entonces, para las variables de tipo conteo, pues esta de por sí es la medida que se presenta en todas, ¿no? Y pues ya les dije la situación con las variables de tipo razón e intervalo. Y bueno, este es un punto específico, que cuando su n es pequeña, menor a 20, 30, o sea, pues que sean poquitas muestras, yo les sugiero, aparte de añadir estas medidas de tendencia central de dispersión, presenten los mínimos y los máximos. ¿Okay? Eso es algo que también se considera como buena práctica. ¿Dudas de las variables continuas? Muy straightforward. Vámonos con las variables de tipo nominales, dicotómicas. Las variables de tipo nominales dicotómicas es ¿tienes o no tienes la condición? ¿Tienes diabetes, hipertensión, epidemia, no sé, alguna condición de sí o no? Estas usualmente solo presentan la condición positiva, es decir, la condición que está presente. Bueno, me ha tocado retachar a varios papers ese punto. O sea, si bien es válido poner las condiciones positivas y negativas, no tiene mucho sentido, porque se puede sobreinferir el complemento, ¿no? Por ejemplo, aquí solo pusieron la proporción de mujeres. ¿Por qué no pusieron la proporción de hombres? Porque ¿Vale? lo restas del 100% y sabes cuál es la proporción. Exacto. Entonces aquí, o sea, no incluyen esta fila, porque aparte de que ocupa una fila de espacio, pues no tiene sentido pues, poner condiciones que pues, se pueden inferir a partir de esto, ¿no? Ok. Algo que les recomiendo siempre poner, igual que las variables continuas, es que pongan, aparte del nombre, pongan que se presentan como n y porcentaje. ¿Ok? Eso es algo que también muchos papers hacen. Y obviamente, pues aquí, en este paper no lo incluyeron, pero se tiene que poner la frecuencia absoluta y el porcentaje, bueno, la frecuencia y el porcentaje absoluto. ¿Por qué se ponen los dos? ¿Maestro? No me digas. Es con él, es con A. ¿Con qué? Con A. Sí, más o menos. Se me olvidó. Omar. Sí. Omar, ¿por qué se pondría la frecuencia y el porcentaje dentro de una variable dicotómica? O sea, ¿cuál es el propósito de presentar las dos? Pues yo me consideraría que es para entender cuánto del total de las n el número absoluto. Exacto. Y aparte el porcentaje para saber. Exacto. Entonces, ustedes en teoría pudieran llegar a este porcentaje si conocen la frecuencia, ¿no? O sea, si conocen la frecuencia, simplemente lo dividen entre la n que está en esa columna y ya sacan el porcentaje, ¿no? Por eso es muy importante que siempre pongan la n hasta arriba, porque en función de la frecuencia van a sacar este porcentaje. Y ahorita les voy a repetir ese consejo, se los adelanto. Es motivo de rechazo editorial que los porcentajes no coinciden. Sí. Si los porcentajes no coinciden, ya de ahí tienen un major issue. Y eso ya es motivo de que su paper pues no pasa al siguiente proceso de aceptación. O sea, ahí no dice que sí. Amaya. Lo que dice ahí es el 34% de los negativos eran mujeres, ¿no? No dice el 34% de toda la muestra eran mujeres. No, dice que el 34% de la gente sin obesidad abdominal fueron mujeres. Sí, la verdad que sí es más fácil cuando ponen los valores absolutos, la frecuencia. Exacto. Ahorita lo vamos a ver con el GT Summary.
Pero por ejemplo, ¿para qué sirve también el porcentaje? Para que ustedes comparen un grupo sobre otro. Por ejemplo, aquí, ¿qué grupo tuvo mayor proporción de mujeres? El que no tiene obesidad abdominal, ¿no? O sea, aquí quien tiene mayor proporción de mujeres es el grupo de obesidad abdominal. Exacto. Y pues ahí ya te puedes dar una magnitud de dónde es más frecuente un grupo o una condición comparado con otro, ¿no? Y pues normalmente se acompaña con un bonito valor P, ¿no? De seguro sus clases de estadística les dijeron que cuando la N es grande, pues el valor P pierde relevancia, ¿no? O sea, a partir de, no sé, 5.000 muestras, 10.000 muestras, o sea, no tiene sentido añadir esta columna, ¿no? O sea, con los puros porcentajes absolutos pues ya te das una magnitud de dónde es más grande una condición que otra. Pero bueno, pues aquí ya saben que las mujeres son más frecuentes en este grupo. Ok, entonces siempre la condición positiva y de preferencia añadan la frecuencia y el porcentaje. Ahora vamos con las variables de tipo dicotómicas, pero que son mutuamente no excluyentes. Ahora me voy a regresar tantito. Esta es una variable dicotómica que es mutuamente excluyente. ¿Qué quiere decir esto? Que si no eres hombre, eres mujer, ¿no? Digo, no sé que existan casos medio raros, pero bueno. ¿Qué condiciones dicotómicas son mutuamente no excluyentes? En general, todas las comorbilidades. Las comorbilidades, ¿no? Las comorbilidades es uno de los ejemplos más frecuentemente utilizados en estas tablas, que son categorías mutuamente no excluyentes, ¿no? ¿A qué me refiero? Puedes tener diabetes y aparte hipertensión. Puedes tener dislipidemia y aparte hipertensión, y pues si haces combinaciones ahí de todo, pues nunca acabas, ¿no? Pero finalmente, o sea, aquí tienes que puedes tener varias condiciones, ¿no? Ahora, ¿cuál es la particularidad de estas condiciones? Y ahorita lo vamos a ver en el GT Summary. Si se dan cuenta, en esta fila únicamente le dedicaron una fila a esta condición. Es la fila de los hombres. Bueno, de los hombres y mujeres, el sexo. ¿Y qué ven aquí? Esta es el grupo de, vamos a pensar que son las comorbilidades, ¿no? O los antecedentes de eventos cardiovasculares. Le dedicaron una sección específica para decir, esta gente tiene estas condiciones. Entonces, aquí se dan cuenta, pues esta es la sección de eventos cardiovasculares. Y pues es una sección, literal, o sea, un bloque de variables dicotómicas que están dentro de esta sección. Ahora, pues aquí, pues vean, las ponen en función de cómo vayan apareciendo. Infarto al miocardio, angina de pecho, intervención percutánea, cirugía de bypass, creo, y otras condiciones, ¿no? Pero algo que siempre, así, revisan, o sea, que cuadra. Si ustedes suman esto, no les va a dar el 100%, ¿no? Entonces, yo me acuerdo que una colega que me decía, oye, ¿por qué no suman 100% las comorbilidades? Pues no tiene sentido. O sea, no tiene sentido que estas columnas sumen el 100%, ¿no? Entonces, ese es un punto importante, que a pesar de que son condiciones dicotómicas, pues aquí no van a sumar el 100% y pues pueden agruparlas pues, por la condición que ustedes gusten y manden, ¿no? Se dan cuenta que están en desorden, en el sentido de que pues, no están ni de mayor a menor frecuencia, ¿ok? O sea, simplemente pues están conforme pues, vayan pasando, ¿no? Pues lo mismo pueden hacer para sus condiciones como diabetes, hipertensión, dislipidemias, o sea, irlas como poniendo como finalmente ustedes quieran ponerlas, ¿no? Ok, ahora sí, vámonos con las variables nominales que son politómicas, que tienen varias condiciones. Un ejemplo de una variable politómica podría ser aquí la etnicidad, ¿no? ¿Qué otro ejemplo? Variables politómicas, ¿qué te ocurre? Grupo sanguíneo, ¿qué otra? No necesariamente. ¿Oscar? Color de cabello. Color de cabello. Bueno, por ejemplo, estado de residencia, ¿no? Que es una de las que también me ha tocado ver. Ok. En caso de estas variables que son politómicas,
cuenta, esta es una variable. La variable de etnicidad. Y la variable de etnicidad tiene tres posibles condiciones en este estudio. O eres de raza blanca, negra o otras, ¿no? Y ojo, aquí hay dos puntos que son muy importantes que consideren en este tipo de variables. La suma de estas columnas, bueno, de estas filas, va a dar el 100%, ¿no? Entonces aquí sí tiene que dar el 100% de suma, ¿ok? Y la otra condición, normalmente cuando son variables politómicas se inicia con la de mayor frecuencia, ¿ok? Entonces aquí, ¿cuál fue la de mayor frecuencia? Pues los blancos, ¿no? Después los de origen negro y después los otros, ¿no? Ahora, en este caso, como digo, está estratificada por dos columnas, alguien me pudo haber dicho, bueno, ¿y qué tal si en esta columna, aquí los más frecuentes son sí, los blancos, pero después le siguen los otros y los negros? No sé si han visto que normalmente cuando hay una estratificación por dos grupos, hay una columna de la población general, ¿no? O sea, donde pues aquí están todas las condiciones de toda mi muestra. La que dictamina esta forma de presentación es la de toda la muestra, ¿ok? Pues por eso es muy importante que haya una tabla primero de toda su muestra y ya después estratificada. Bueno, entonces esas dos condiciones, que sumen 100% y se inicie siempre por la de mayor frecuencia, ¿va? La de la escolaridad no la hiciste porque es original. Sí y no. Ahorita te lo ejemplifico con este caso. ¿De dónde nace nuestro criterio? Y si quieres, antes de pasar a la explicación, hacemos esta reflexión. ¿De dónde sale nuestro criterio de hacer jerarquías? ¿Alguien se lo ha puesto a pensar? O sea, ¿por qué jerarquizamos las cosas? O sea, ¿por qué, por ejemplo, la clase funcional 4 va después que la de la clase funcional 1? Va a parecer obvio, pero esa es la respuesta. Claro. ¿Ok? Para tener un orden. Ajá, pero ¿orden en función de qué? Bueno, eso es desde un punto de vista metodológico, pero clínicamente. Exacto. O sea, porque yo le doy un atributo de jerarquía a esa variable. O sea, yo ya sé que la clase funcional 4 sí, es peor que la clase funcional 1, ¿no? Y a su vez la 3 es peor que la 2 y la 2 es peor que la 1. O sea, yo ya sé eso desde un punto de vista clínico, ¿no? Pero, ¿qué pasa si yo invierto ese orden? O sea, yo ya sé que la clase funcional es mejor que la clase 2, que la clase 3 y la clase 4. Normalmente, las jerarquías en medicina se asignan en función del riesgo o de la asociación que yo hipotetizo que puedan tener esas variables, ¿no? La escolaridad. Está ampliamente demostrado que las personas que tienen escolaridades bajas pues, tienen mayor riesgo de muchos desenlaces, ¿no? Y viceversa, o sea, la gente que está en categorías altas de educación pues, tiene menor riesgo de desarrollar ciertos desenlaces, ¿no? Entonces, vamos a verlo con estos dos ejemplos. La categoría de tabaquismo. La categoría de tabaquismo es una variable categórica ordinal. ¿Por qué? Porque yo asumo que beber todos los días, o bueno, que tengan alcoholismo, es peor que alguien que dejó de. Ahí está también. Alguien que actualmente está fumando es peor que alguien que fumó en algún momento, ¿no? O sea, que dejó de fumar. Y esto es peor que alguien que nunca fumó, ¿no? Ahora, la jerarquía va desde lo menos peor hasta lo peor, ¿no? Si lo quieren ver así. ¿Y qué se dan cuenta? Que aquí no está dictaminándose, bueno, aquí cae el caso de que, o sea, la primera fila pues, es la de mayor frecuencia, pero la forma en la que se presenta va a estar en función de esa jerarquía, ¿ok? O sea, primero presenta la jerarquía más baja, después la que le sigue y al final la que le sigue. O sea, en este caso pues tienes 1, 2, 3 jerarquía. La peor es la última, entonces. Exacto, la peor es la que está hasta abajo, ¿no? Bien podría ser al revés, pero eso va a depender también de, o sea, la implicación que tenga nuestra, como esa variable, ¿no? Por ejemplo, bebidas de alcohol a la semana. Ustedes saben que tener 11 bebidas de alcohol es peor que 6 a 10, 1 a 5 y 0, ¿no? Y ven, se presentan de abajo hacia arriba. Entonces, la primera categoría o la primera fila dentro de esta variable usualmente es la categoría de referencia, ¿ok?
alguien ya, bueno, ya todos saben qué es la categoría de referencia, ¿verdad? Bueno, eso lo vamos a ver en modelos de regresión. Pero cuando tú dices, bueno, tengo, por ejemplo, ¿cómo sé que, por ejemplo, alguien que tiene Ninja 4 tiene peor riesgo para desarrollar o peor desenlace comparado con, no sé, alguien que no tiene una condición? Normalmente siempre lo comparas con alguien, ¿no? O sea, cuando dicen, pues, tener diabetes se asocia con un mayor riesgo de tener desenlaces adversos, pero comparado con quién? Con alguien que no tiene diabetes. Alguien que tiene Ninja 4 tiene peor riesgo comparado con alguien que tiene Ninja 1. Alguien que actualmente está fumando tiene peor riesgo que alguien que nunca está fumando, ¿no? Entonces, eso en estadística y en tecnología normalmente se le asigna una categoría de referencia. Entonces, la primera fila que pongan en sus variables de tipo ordinal va a ser la categoría de referencia, ¿no? En una jerarquía. ¿Quedó claro ese punto? Sí. Bueno. Y pues bueno, no está de más decirles que la suma tiene que dar 100% también. Bueno. Sé que era parte de la clase, pero o sea, solo para quedar claro, la P es nada más la comparación que se hizo entre el grupo negativo contra positivo y ver si había diferencia estadística, ¿no? A ver, la P. Ajá, el valor de P. O sea, ajá. O sea, solo es de acuerdo a la prueba estadística que se consideró por el tipo de distribución de las variables y los tipos de variables, solo dice, bueno, esta diferencia es estadísticamente significativa o no. Solo eso dice. En resumen, sí. La próxima clase vamos a ver más a detalle este punto de pruebas de hipótesis, pero sí. O sea, básicamente este valor P lo que te dice es que tienes 1% de probabilidad de equivocarte al decir que no hay diferencias entre estas dos variables. Es un poquito truculenta la interpretación formal del valor P, pero básicamente este valor te dice qué tanto yo me voy a equivocar al afirmar que no hay diferencias entre estos dos. O sea, en 1% de los casos me voy a equivocar al decir que no hay diferencias. En el 99% de los casos voy a acertar, por ende, hay diferencias significativas. Vamos a ver más detalle la próxima clase, no vamos a resolver eso. Pero básicamente, sí, pues este valor P sirve para saber si estas diferencias son estadísticamente significativas, ¿no? Y bueno, la evaluación estadística, ya se los comenté. Habitualmente cuando se comparan variables se busca determinar si existen diferencias significativas, ¿no? O sea, por ejemplo, si aquí entre estas dos condiciones pues las diferencias son significativas. Y de manera muy simplificada, lo que tú me preguntabas a mañana, un valor P menor a 0.05 indica diferencias entre parámetros entre columnas de agrupación, ¿no? O sea, si veo aquí un valor P menor a 0.05, puedo decir que efectivamente hay diferencias significativas entre estas dos condiciones, ¿no? Entonces aquí vemos que el grupo que tiene obesidad abdominal pues, tiene mayor proporción de estatus de no tabaquismo, ¿no? A ver un ejemplo más ilustrativo, por ejemplo, el de la edad. Aquí, sí, el de la edad podría ser un ejemplo ilustrativo. Veo que pues, el valor P es 0.08, en teoría pues, no hay diferencias significativas, puedo decir que el promedio de división estándar de la edad son idénticos entre dos columnas, ¿no? Ok. Ahora sí, ¿dudas con la presentación de las variables? Muy sencillo, creo. Ok, pie de tabla. Los pies de tabla habitualmente se añaden para especificar cómo es que se presentan los datos. ¿Ok? Los datos, ya lo comentamos, hay de dos tipos, continuas, variables continuas y variables categóricas. Lo que habitualmente se incluye en esta sección es una leyenda que dice las variables categóricas se presentan en frecuencia y porcentaje, las variables continuas se presentan en mediana, fragmento tabular o media y dirección estándar, ¿no? Aquí, por ejemplo, pusieron en este pie de tabla, los valores están en promedio, desviación estándar o porcentaje. O sea, da un sentido de cómo es que se presentan estas variables. ¿Qué otro uso se les da a los pies de tabla? Para añadir simbología específica para realizar consideraciones dentro de esa variable. Por ejemplo, aquí no lo incluye, pero si quieren aquí. Vamos a pensar que aquí abajo hay una variable que sea la variable de embarazo, ¿no? Y ponen ahí un asterisco, una cruz o una simbología específica, independientemente del porcentaje. Y ponen abajo en el pie de tabla.
El embarazo solo se evalúa en las mujeres, ¿no? Es la única, bueno, menos general. O sea, solo se puede evaluar en ese grupo en específico, ¿no? O sea, si hay alguna aclaración que hacer dentro de la tabla, con alguna simbología, ustedes lo tienen que especificar el significado de esa simbología dentro de su pie de tabla. ¿Ok? Bueno, ¿dudas con este punto? Ahorita lo vamos a ver con un ejemplo más avanzado. Y las abreviaciones. Las abreviaciones tienen que ir en el orden alfabético en el cual van apareciendo de arriba hacia abajo. ¿Ok? Pero van en el orden alfabético, sí por el orden de aparición, pero también en el orden alfabético de las abreviaciones. O sea, pueden ser de las dos formas. Aquí se dan cuenta, empieza con la abreviación de los YECAS, ¿no? ACI. Después se va con la siguiente abreviación, ARB. Después con la abreviación CABG, que es el de bypass. O sea, van en orden alfabético, ¿no? O sea, primero va esta, después esta, y hasta el final la dije, ¿no? Si hubiese alguna abreviación con R, con S, con chalala, pues lo decía después. Otra forma, y eso es un poco menos común, es por el orden de aparición. O sea, vamos a pensar que aquí mi primera abreviación pues es esta, ¿no? Pero después tengo esta otra abreviación, ¿no? La de la tasa de efectividad de control. Entonces sería primero esta, después esta. Hay autores, bueno, yo particularmente también lo hago, abrevio las unidades como milímetros de mercurio, especificando esas. Pero bueno, o sea, conforme vayan apareciendo de arriba hacia abajo, las pongo dentro de mi abreviación. Esa es otra forma. La más usual es por orden alfabético. Ok, consideraciones especiales. ¿Qué pasa cuando tengo una subagrupación o estratificación de interés? Por ejemplo, tener o no tener una condición. O dentro de un grupo, por ejemplo, hombres y mujeres, que eso es algo que de seguro les han pedido. Estratifica todos tus análisis por género, ¿no? Y todos tienes tu columna de hombres y mujeres, que a su vez tú puedes evaluar una condición. Por ejemplo, hombres y mujeres, y hombres que tienen obesidad abdominal y que no tienen obesidad abdominal, o mujeres que tienen obesidad abdominal y que no tienen obesidad abdominal. Ahorita lo vamos a ver. ¿Qué pasa si un grupo no tuvo evaluación de esa variable? Ahorita lo vamos a ver. ¿Qué pasa cuando tengo datos perdidos? Estas son muchas de las consideraciones que les puede pasar. Entonces les presento este otro artículo. Este creo que no se lo subí, pero es un artículo de México que se publicó en el New England. Ok, básicamente en este estudio es una corte de la Ciudad de México que evaluó a más de 150,000 participantes. Aquí en este estudio en específico se buscó evaluar la mortalidad por causas específicas y pues encontraron que la gente que era diabética que tenía edades de aparición temprana, pues tenían mayor causa de mortalidad por estas causas, ¿no? Bueno, ese es el hallazgo del estudio. Ok. Entonces veamos la subestratificación. Eso es lo que les decía. Tienen primero dos columnas, hombres, mujeres. Y dentro de ese grupo tienen a la gente con diagnóstico previo y sin diagnóstico previo. Y dentro del grupo de las mujeres igual tienen la misma condición, con diagnóstico previo y sin diagnóstico previo. Y vean. O sea, presentan las características, o sea, los mismos dos grupos las características por los dos mismos grupos de evaluación, o las dos mismas categorías de evaluación, pero dentro de dos grupos, ¿no? Esto se le conoce como una subestratificación. Entonces, cuando pidan analizar por hombre-mujer, por alguna condición específica, esto es una subestratificación. Se puede hacer en R. Ahorita les voy a enseñar cómo. ¿Qué dice? Se suele incluir como una fila más de agrupación dentro de la categoría principal. Es lo que decía, o sea que aquí tienen sus categorías de hombres y mujeres. Y la suma del total de la N del subgrupo tiene que coincidir con la de la primera variable de agrupación. ¿Qué quiere decir esto? Que estas dos tienen que coincidir con este. O la suma de estas dos tiene que coincidir con este. Y la suma de estas dos con este, ¿no? Pero ven, o sea, aquí esta N, todas mis proporciones, por ejemplo acá, esta proporción es en función de esta N, no de este. ¿Okay? Datos no aplicables. Bueno, aquí les pongo el ejemplo de la duración de la diabetes.
En el caso de la columna que no tiene diagnóstico previo, pues no aplica, ¿no? O sea, porque pues, no tiene tiempo de evolución esa persona, apenas la diagnosticaron en el estudio. Entonces aquí normalmente se especifica con un NA, ¿ok? Se debe especificar que no está disponible la evaluación de esta variable para esa categoría y la razón de la ausencia. Por ejemplo, y esto es lo que les decía, aquí hay un símbolo, una cruz, dice duración de la diabetes, en años, ¿no? Y un símbolo. Y en el pie de tabla dice, al reclutamiento se registró únicamente en la década del diagnóstico de diabetes. El promedio de duración de la diabetes se estimó asumiendo cada diagnóstico, bueno, hay la razón por la cual ellos lo incluyeron, ¿no? Pero finalmente especifican esta condición, ¿no? O sea, como que hacen una anotación especial. Y datos perdidos. Este es un punto también muy repetido en muchas bases de datos. Se tiene siempre que especificar la n en la cual se está haciendo la evaluación de esa variable. ¿Ok? Entonces, ¿a qué me refiero? Por ejemplo, déjenme ver aquí. Creo que fue. Ay, aquí no lo puse. Aquí, dice: hemoglobina glicosilada. Participantes con datos. ¿Ok? Entonces, hacen una especificación de cuántos participantes dentro de cada columna tienen esa condición. Y si se dan cuenta, pues esta frecuencia es menor que la de la columna, ¿no? Porque pues aquí hay una proporción de datos perdidos. Ahora, ¿por qué es importante esto? Porque en las proporciones no van a estar en función de el control total, van a estar en función de la gente que tiene valores completos, ¿no? Entonces, para eso se tiene que especificar la N de este estudio, ¿no? Ahorita lo vamos a ver cómo hacerlo en GTSummary. Ok, algunas consideraciones finales para pasar al código de R. Por favor, revisen antes de publicar su tabla, mandar su tabla o su paper a publicación, antes de mandar ese reporte descriptivo, que sus columnas sumen el 100% cuando aplique, ¿no? Ya vimos dónde aplica, ya vimos dónde se aplica. Pero por favor, asegúrense de que los porcentajes sumen el 100%, ¿ok? Añadir incisos para separar categorías de variables. Bueno, esta es una sugerencia. Por ejemplo, el grupo de las variables sociodemográficas pueden incluir una fila en blanco que diga estas son variables sociodemográficas, ¿no? Y pues poner todo el grupo de variables sociodemográficas. Otra fila en blanco que diga variables bioquímicas, ¿no? Y ahí poner todos los laboratorios. La mayoría de las revistas consideran el redondeo a 2 decimales, entonces eso lo vamos a ver también ahorita con la función de GTSummary. Y revisar que la extensión de la tabla sea de máximo 1 cuartilla y media. O sea, y esto como también para que cuando suban su artículo a la revista, pues ya ven que cuando lo cargan al sistema y pues les genera un PDF, ¿no? Pues ese PDF es el que leen los revisores, ¿no? Entonces, si una tabla es kilométrica, o sea, y de plano ni se ve bien, pues al revisor le va a dar hueva. A mí me da hueva. A mí me da hueva revisar tablas que ni siquiera pueden caber en mi pantalla. Pero bueno. ¿Dudas, comentarios? Ok. Ahora sí, pongámonos a la marcha con el código de R. Bueno. Entonces, para esta clase, y como ya tuvieron que haber hecho, tienen que descargar ciertos paquetitos. Entonces, para esta clase vamos a utilizar estos 7 paquetitos, principalmente estos 3. El paquetito de FlexTable, GTSummary y Data.table. Paquetito de Forcats en teoría está incluido en el paquetito de Tidyverse, pero pues aquí lo pongo explícito. Ya les dejé la liga de GTSummary para que lean a detalle de en qué consiste ese paquete, pero bueno, no me voy a entrar en detalle de qué es el GTSummary. Para este ejemplo vamos a utilizar la base de datos de Framingham en formato XLS, ¿ok? Fue la que les compartí en la tarea, perdón, en el Classroom, y pues ya tienen esta base de datos. Entonces vamos a establecer nuestro directorio de trabajo. Esto igual ya lo tendrían que dominar a este punto. Y vamos a cargar mi base de datos que se llama Fram. ¿Ok? Y quiero que vean. Esta fue la base de datos de la tarea.
Y algo que quería que se encontraran, pues bueno, fue la duda de Oscar. Vean cómo está la variable de colesterol total. Tiene comillas, ¿no? Es una variable que aquí se lo reconoce como carácter. Esa variable no se puede describir. Vean cómo está la variable de educación. Ya sé que es una variable de tipo categórica, ordinal, pero a pesar de que está en comillas, yo todavía la tengo que modificar, ¿no? Entonces, vean, esta base de datos, a pesar de que contiene toda la información que yo voy a analizar, tiene ciertas consideraciones. Entonces, eso para que lo tengan en cuenta antes de correr todo el código. Ok, entonces vamos a ver los elementos básicos de GTSummary, ¿ok? Y van a ver por qué este paquete va a revolucionar la forma en la cual ustedes hacen estadística descriptiva. Quiero que vean el siguiente código. Aquí tienen su objeto que tiene su base de datos, ¿ok? Entonces ese es su objeto de Framingham. ¿Y qué ven aquí al lado? Tiene una pipa. Exacto. Entonces, GTSummary funciona con la misma arquitectura de tidyverse. Entonces, GTSummary, las funciones que deriven de ella, necesitan dominar todos estos conceptos de tidyverse para poder concatenar funciones, ¿no? Entonces, ¿aquí qué estoy haciendo? Ale, en la línea de código que estoy subrayando. Y estoy pidiendo que de esa base de datos me seleccione esas variables, esas columnas. Exacto, entonces aquí me selecciona el sexo, la edad, diabetes, educación y colesterol total, ¿no? Y tengo, si yo corro esa línea de código, estas 5 filas, estas 5 columnas. Ahora, la función estrella de este paquete va a ser TBL de table _summary. Esa va a ser la función estrella. Y todo lo que vayamos a ver en esta clase va a estar en función de, o en relación a esa función estrella. Corremos este código y vean qué es lo que les va a aparecer aquí en esta ventanita que se llama Viewer. Le voy a dar zoom y vean, ya me da ciertas características descriptivas. Entonces vean, el sexo me lo reporta como ya una variable dicotómica y me reporta la frecuencia, el porcentaje. La edad me lo reporta en mediana y rango intercuartilar. Vean la variable de diabetes, una condición dicotómica, y me reporta la frecuencia y el porcentaje absoluto. Y vean la variable de educación, cómo me reporta mis diversas condiciones. Y este es el error que quería que encontraran en su tarea. Vean, el colesterol total. Aquí, ¿cómo me está reportando el colesterol total? Pues, más que ser una variable continua, Ajá. y la está reportando como si fuera una variable conteo, ¿no? Bueno, de varias categorías. Sí, o sea, varias categorías. O sea, tienes ahí 2 pacientes que tienen 148 de colesterol. O sea, pues eso no te interesa, ¿no? O sea, ni siquiera tiene interpretación. Y ven, se hace una tabla gigantesca, ¿no? Ah, y aquí ya les da un pie de figura. Ahorita vamos a ver ese punto. ¿Esta tabla la presentarían en su reporte? No. Entonces, hay que hacer ciertos cambios para poder presentar mi tablita bonita en mi artículo. Entonces, lo primero, ya que cargaron su base de datos, lo primero es eliminar typos, errores de dedo, o sea, identificar errores de codificación, ¿no? Entonces, digo, aquí ya sabemos que la base de datos de Framingham tiene algunos, si bien no son typos, más bien es que no reconoce las variables continuas como tal. Entonces, aquí yo lo que estoy haciendo es forzar que cada variable me la reconozca como una condición numérica. Bueno, las variables numéricas que me tendría que reconocer como variables numéricas, me las va a reconocer. Entonces, vean, en lugar de que me reconozca, déjenme ver si aquí funciona, aquí, con el colesterol. En lugar de que me lo reconozca como una variable carácter, aquí yo lo que estoy haciendo es que me la reconozca como un número. Y vean, dice, se introdujeron NAs, o sea, hay variables perdidas, pero hay condiciones perdidas dentro de esa variable. Y esto yo lo estoy recodificando dentro de la misma variable que yo ya tenía, ¿no?
Entonces aquí yo estoy reemplazando la edad, o más bien yo estoy forzando que la edad sea numérica. El número de cigarrillos por día, que sea numérica, la presión sistólica, diastólica, el colesterol total, la glucosa y el IMC. Y si se dan cuenta, aquí les apareció esta leyenda que te dice, bueno, yo tu carácter vacío, ahora yo lo reconozco como un NA. ¿Ok? Ahora sí, vuelvo a repetir la función que yo tenía hasta arriba. Y ven, ya tengo mi fila, bueno, esto ya los teníamos, ¿no? Pero ven, ya mi variable de colesterol total ya me lo reporta como mediana y rango intercuartilar. Y me aparece aquí una fila que está abajo de esta variable que me reporta los datos perdidos. ¿Ok? Pero esta tabla todavía le tengo que hacer un proceso todavía más refinado para presentar. ¿Qué les gustaría hacerle a esta tabla? Laura, ¿qué te gustaría hacerle a esta tabla? De lo que sea, de todo. ¿Ah? ¿Qué le modificarías? Pues los nombres. Ajá, muy bien, los nombres. Ajá. ¿Qué más? Mayúscula, minúscula. Tocayo, ¿qué le modificarías a esta variable? La traduciría, le cambiaría los nombres. Por ejemplo, aquí. Los niveles que cambiaría a uno corresponde, no sé, a la primaria. Exacto, exacto. Entonces, ¿te interesaría cambiarle esta condición? Por ejemplo, aquí los NAs ya te los incluye, pero vamos a ver que no necesariamente te los va a incluir en tu, en algunas condiciones, ¿no? Ok, cambiar el nombre de las variables, ¿no? Vamos a hacerlo. Entonces, lo primero que vamos a hacer es recodificar las variables de tipo factor, ¿ok? Entonces, acuérdense que en R las variables tipo factor son variables categóricas, pero en específico variables categóricas ordinales, ¿ok? Entonces, aquí yo tengo mi variable de educación, es una variable de tipo categórica ordinal. Aquí yo lo que estoy haciendo es asignarle una condición de factor que me reconozca que estas son mis niveles de jerarquización, o sea que uno vaya primero, después 2, 3, 4, y que estas sean mis etiquetas. Así como lo dijo el tocayo, pues la condición 1 representa aquellos que tienen primaria, secundaria, la condición 2 preparatoria, 3 universidad y 4 posgrado, ¿no? Entonces lo primero que tengo que hacer es asignar mis etiquetas a mis variables de tipo factor. ¿Ok? Entonces ya tengo mis variables de tipo factor. Pero ojo, algo falta aquí. Y esto es un truco de GT Summary. Y este es un punto que espero que lo hagan también de manera sistemática. Alejandra, ¿me ayudas a dividir 1700? ¿Me ayudas a dividir 473 entre 4240? Punto 11.15. O sea, por 100. 11.15. 11.15, ¿no? Tal vez en eso no está mal. Divide 689 entre 4240. Ese creo que sí va a dar 16.25. 16.25. En teoría, si lo redondearas, daría 16%, ¿no? Entonces, ¿qué se dan cuenta ahí? ¿Cómo? Redondear para arriba, o sea, tomando todo el número y llegas al 100%. No. Esta frecuencia de desconocidos no se las contabiliza dentro de los porcentajes. En el ejemplo que les puse es muy, o sea, mientras menor sea su frecuencia de variables no observadas, este porcentaje no se va a modificar tanto, ¿no? Pero esta frecuencia no se las contabiliza dentro del porcentaje de los datos completos. Si ustedes se van con la finta nada más de ponerle factor a estas condiciones, sus variables perdidas no van a entrar dentro de ese pool. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Yo tengo que forzar que esta sea una condición extra, ¿no? Entonces, yo ya sé que tengo 4 condiciones observadas, pero en realidad cuando tengo valores perdidos, tengo una condición extra. ¿Por qué? Porque esa condición representa la frecuencia y porcentaje de valores perdidos, ¿no? Entonces, para esto voy a utilizar la función de factor explicit-na y yo voy a seleccionar mi condición factor de educación
Y lo que me va a hacer esta función, aquí no se ve, mira, aquí, lo que me va a hacer es que en lugar de que aparezca un NA, me lo va a asignar con la etiqueta de missing, ¿ok? O sea, va a poner una quinta etiqueta, entre paréntesis missing. Entonces vamos a correr esta función y vamos a volver a correr mi tabla. Ahora sí, mi missing entra del porcentaje dentro de esta variable. Entonces ahí sí, era 16 punto ¿qué? 25, ¿no? Bueno, 16%. Ahora sí, el porcentaje es el porcentaje adecuado para esta condición, ¿no? Ahora, aquí yo les dije, cuando son variables de tipo categóricas, la primera variable que se representa es la de referencia. Entonces aquí yo estoy asumiendo que mi condición de primaria y secundaria es mi variable de referencia, ¿no? Después esta. Y eso solo lo pudieron haber hecho si le pusieron una variable de tipo factor antes. Ok, ¿qué más les gustaría hacer? Ya dijimos, ¿no? Cambiar el nombre de sus etiquetas. Me sale un aviso que dice FST explicit was duplicated in forecast 1.0.0. ¿No? Es. ¿Les corrió esa función? Sí. Les tuvo que haber corrido. Básicamente lo que les dice este mensaje es: ya no utilices esa función, es obsoleta. En lugar de utilizar esta función, utiliza esta. Pero bueno, la verdad es que hace lo mismo. O sea, si les corre la función, pues utilicen esta, factor-explicit-none. Ok. Entonces, ¿qué más dijimos que nos gustaría hacer de esta tabla? Cambiarle el nombre a las variables. Si bien esto lo puedo hacer en Word, digo, pues qué hueva andar repitiendo la codificación una vez que lo exporto a Word y pues hacer esto, y pues qué pasa si ahora me pasan una nueva versión de la base y pues tengo que hacer otra vez la codificación, ¿no? Entonces, para hacer esto, yo voy a utilizar esta línea de comandos. Lo que hace este código o esta línea de comando es le asigna una etiqueta, no a las condiciones de esa variable, le asigna una etiqueta a la variable como tal. Entonces, aquí lo que va a hacer es, le va a asignar una etiqueta de tipo carácter. ¿Y qué se dan cuenta aquí? Que yo a esta condición o a esta variable, yo le voy a asignar la etiqueta de sexo, y aquí ya estoy incluyendo la forma en la cual apropiadamente se tiene que presentar en mi tabla descriptiva. O sea, es mi variable de sexo, y entre paréntesis yo estoy aquí poniendo n, porcentaje, haciendo alusión que el primer número va a ser la frecuencia y el segundo número va a ser el porcentaje. Entonces, vean qué es lo que pasa si yo corro esta línea de código. Ojo, me va a correr la línea de código, pero no me va a mostrar un resultado como tal. O sea, solamente se va a guardar ese atributo dentro de esta variable. Ven, aquí ya tiene este atributo, ¿ok? Vamos a correr de nuevo mi tabla. Y vean, en lugar de que aparezca como main, creo que estaba, ahora ya aparece como sexo, entre paréntesis, n, porcentaje, ¿no? Y pues lo voy a hacer para cada una de mis variables. La edad, diabetes, educación. Y vean aquí qué es lo que le pongo a las variables. Aquí tendría que ser miligramos sobre decilitro. Por ejemplo, a las variables continuas yo ya les asigno la unidad de medición, ¿no? Entonces repito todo este proceso y ven, ya tengo mi variable de sexo, edad, diabetes y educación con sus apropiadas leyendas. La variable de educación ya me aparece como una variable ordinal con sus diversas condiciones, y mi variable continua de colesterol pues también ya me aparece aquí con los valores perdidos y con la unidad de medición, ¿no? Esta es una tabla que ya está más bonita para presentar, ¿no? Pero pues así como el meme, there is more. Bueno, ¿dudas hasta aquí? En la variable de colesterol sí sale bien la frecuencia, pero el porcentaje
¿Está? ¿Colesterol? Bueno, tú dime. Esta variable está en mediana. O sea, esta es la mediana de colesterol. Y lo que está aquí es exacto. Entre estos dos valores tienes el 50% de tus datos, ¿no? Entonces el 50% de tu población aquí de Framingham tiene colesteroles entre 206 y 263. Un poco altos, ¿no? Bueno. ¿Qué pasa cuando, o sea, me sale la función del set y el table summary que no están disponibles para este R? A veces me ha pasado eso, porque en casa por alguna razón funciona, no sé qué sucede. Pero instalé todos los paquetes y todo, pero me dice, ve esta dirección del CRAM para ver si existe alguna. ¿Ya cargaste los paquetes? Sí. Ahorita lo vemos. Pero bueno, en teoría si descargaron GT Summary del portal oficial, les tendría que haber descargado todos los paquetes. Intenta reiniciar tu R, igual y eso funciona. Reiniciar la sesión, ¿no? Ajá, o sea, cierra tu R y vuélvelo a abrir. La función table summary solamente pues, nos da los datos continuos, variables cuantitativas como mediana. De default. Ah, ok, o sea, sí lo podemos nosotros. Ahí no entendemos. Para allá vamos. Por eso les dije, there is more. Entonces, vamos a la sección 3, cómo modificar elementos de GT Summary. Entonces, aquí me voy a ir un poquito más rápido. Digo, ahí tienen el código y qué es lo que hace cada condición. Pero vean, aquí yo ya tengo mi función basal. Y te insisto, o sea, todo esto es a partir de la función GT Summary, ¿no? Perdón, Table Summary. O sea, no me estoy moviendo más allá de tener otra función, etc. Entonces, ¿qué pasa si yo especifico con el comando missing que me especifique las variables perdidas? Entonces, vean, con el comando ifAny, lo que me va a hacer es, me va a mostrar variables perdidas en aquellas que tengan variables perdidas como tal, ¿no? Pero si yo se lo quiero forzar, aquí yo le puedo poner aquí el comando de always. Y el comando de always me va a mostrar aquí abajo una columna para cada variable cuando tenga datos perdidos, ¿no? Entonces vean, aquí pues el sexo no tiene datos perdidos, la edad no tiene, diabetes no tiene y pues aquí educación tampoco tiene, ¿no? Pero vamos a pensar que no quieren mostrar los datos perdidos, ¿no? Por X o Y razón. Si lo especifican como no. ¿Se acuerdan de la leyendita que teníamos acá abajo en colesterol? No me la va a mostrar, ¿no? O sea, esta tabla ya no tiene condiciones perdidas. Ok. Cambiar la etiqueta de la presentación. Bueno, vamos a pensar que, bueno, ustedes ya le pusieron aquí la leyenda, ¿no? Pusieron ahí la leyenda de sexo, entre paréntesis n, porcentaje, ¿no? Una opción es volver a cambiar el nombre de la leyenda con esa función, pero lo pueden también hacer con la función de GT Summary de label. Entonces aquí, esta es otra forma de hacerlo. Aquí le especifican label igual y ponen una función de concatenar y vean, le están diciendo la variable de male quiero que tenga la etiqueta hombres, coma, entre paréntesis porcentaje. O sea, aquí le estoy quitando la n. Por ejemplo, la variable de edad que estaba como edad, coma, paréntesis, años, aquí le pongo edad en años, coma, paréntesis, mediana, coma, rango intercuartilar, ¿no? Entonces, ven, esta es otra forma de cambiar el nombre a sus etiquetas. Ahí. En lugar de que esté ahí como n, porcentaje, solo está porcentaje. Y en lugar de que esté edad entre paréntesis años, ahora está como edad en años, coma, mediana, rango intercuartilar, ¿no? Es otra forma de ponerle nombre a sus etiquetas. Ok, vamos a pensar, yo quiero forzar, porque de seguro me van a preguntar, oye, ¿qué pasa con el redondeado decimal? La mayoría de las revistas piden 2 decimales. Con esta función de digits igual concatenar everything, bueno, ahí está la función. Ustedes pueden forzar que todas sus variables tengan 2 decimales, ¿ok?
Entonces ven, aquí tienen la frecuencia de sexo y vean, tienen 2 decimales después del 0. Tienen un porcentaje con 2 decimales, ¿no? Entonces, pues, aquí puede variar dependiendo de las variables. ¿Alguien me preguntó? Estoy entrando con los códigos literales, volví a cargar el archivo, o sea, intacto de cuando se bajó del drive. Y justamente cuando le pongo los labels a los niveles de educación y intento cargar, como que todo me lo carga, o sea, sí me pone los labels de primaria y secundaria, pero me los marca todos en cero y pone NA porcentaje. Y De seguro, vacía tu ambiente y vuelve a cargar tu base de datos, porque de seguro lo que te pasó fue esto. De seguro tú dices, ok, tienes esto. Sí. ¿Esto te pasó? Sí. Ok. Lo más seguro es que tú ya tenías una codificación en factor con etiquetas a esa variable. Entonces, ¿qué quiere decir esto? O sea, tú ya previamente habías corrido esa línea de código. Y si lo corriste otra vez, así como yo le hice, lo que te va a decir es, a la condición 1, asígnale esta etiqueta. El problema es que ya no existe una condición 1. Ya se llama como primaria/secundaria. ¿Sí me explico? O sea, quisiste imponer una nueva etiqueta a una condición que no existe. Por eso te aparece como NA. ¿Cómo se soluciona eso? Borras acá. Y esto es lo mágico de este tipo de códigos. Agarras y seleccionas todo tu código, lo corres y ya estás en la sección 3, donde nos quedamos. Bueno, ese fue un brevario cultural interesante. Nos quedamos aquí, el redondeo de decimales. Voy a borrar esto. Ok, ¿qué pasa si yo quiero 3 decimales? Aquí me lo muestra. Tengo 3 decimales después de cada 0. Ok. Se pueden hacer condiciones muy específicas, por ejemplo, que mis variables continuas me las reconozca como variables categóricas. Digo, serían como bien raros los casos. Ya sé dónde puede pasar. En las variables de tipo conteo. Las variables de tipo conteo a veces son útiles describirlas como frecuencia y porcentaje. Por ejemplo, número de infartos, ¿no? El número de infartos es, en estricto sentido, una variable de tipo conteo, ¿no? Tienes un infarto, 2 infartos, 3 infartos, 4 infartos. Pero ¿qué pasa si tienes pocas condiciones? Por ejemplo, que tienes un umbral de 1 a 4 infartos, ¿no? Ahí lo recomendable es presentarla como una frecuencia y porcentaje, ¿ok? O sea, en lugar de que te muestre la mediana y rango intercuartilar de infartos, te va a mostrar la frecuencia de cuántos tuvieron 0 infartos, 1 infarto, 2 infartos, 3 infartos, 4 infartos, ¿no? Un ejemplo. Entonces, ven, con este código yo puedo forzar que mi variable de tipo colesterol total me la reconozca como una variable categórica, ¿no? Y vean, me va a mostrar aquí pues, el error que en un inicio tenía, pero porque yo se lo forcé, no porque esté mal. Ok. Ahora, si se dan cuenta, el porcentaje está en función de sus filas, perdón, está en función de su columna, ¿no? O sea, este porcentaje representa la división entre esto y esto, ¿no? Pero luego es útil que el porcentaje me lo muestre en función de las filas, ¿no? Esto es sobre todo útil cuando tengo estratificaciones de condiciones. Entonces vean, aquí tengo mi misma frecuencia, pero ¿por qué está con un 100%? Porque pues todas estas, pues, el 100% de la condición de sexo pues está en esa columna. Ahorita les muestro la utilidad de esto cuando estratifiquemos por columnas, pero básicamente aquí no tiene mucho sentido ponerlo. Ok, incluir variables específicas. Por ejemplo, ¿qué pasa si ya tengo mi selección de variables, pero aún así quiero hacer una subselección extra? O sea, por ejemplo, ya tengo ya tengo estas variables y yo solo quiero incluir edad y diabetes.
con este código lo puedo hacer. Entonces ven, aquí solo me mostró mis dos variables que yo seleccioné. Ok, vamos con cosas que realmente sí van a utilizar. Esto fue lo que me preguntabas, Tocayo. ¿Cómo yo puedo forzar que una variable la presente de otra forma que no sea mediana y rango intercuartilar? Con esta función. La función de statistics lo que me permite es que de una lista de variables yo aquí las presente como una medida de tendencia central y de resumen diferente. Y vean, si se dan cuenta, aquí está encerrada la palabra min entre dos corchetitos, ¿no? Bueno, no sé cómo se llaman específicamente. Y después vean, está entre paréntesis, hay un espacio y está entre paréntesis, corchetitos, la palabra SD de desviación estándar. Entonces vean, si yo corro esto, ahora mi edad me lo va a presentar como promedio y desviación estándar, ¿ok? Pero yo puedo cambiar la forma de la presentación de estas condiciones. Por ejemplo, si yo le quito los paréntesis, ahora me va a presentar el número 50, espacio y la desviación estándar, ¿no? Vamos a pensar que yo lo quiero así, con una coma separada. Ay, no sé por qué no se corrió. Sí, aquí se corrió. Aquí está. 50,9, ¿no? Entonces, 50 como espacio y 1. Ajá, o sea, esta función, bueno, esta palabrita de min encerrada como en dos corchetitos, el carácter que tú quieras separar de tu otra medida, por ejemplo, aquí originalmente estaba como paréntesis, y la palabra SD, de desviación estándar, ¿va? Y aquí está, ¿no? Por ejemplo, Lancet le gusta mucho poner que sus tablas descriptivas estén como hay un puntito, ¿no? No sé si lo han visto, que las medidas de tendencia central y de resumen las separa como con un puntito intermedio. Bueno, esa es una forma de hacerlo, ¿no? Ok. Pero no está restringido a presentar únicamente el promedio y la desviación estándar. Yo puedo presentar otras medidas de dispersión, por ejemplo, el mínimo y el máximo. Entonces, vean, el mismo ejemplo de la edad. Tengo ya cambié el nombre de edad, pero mi variable se sigue llamando age para el código, ¿verdad? Ajá. Sí, o sea, aquí esta es tu variable de edad, ¿no? Y tú vas a especificar que tu medida de tendencia central y de dispersión únicamente aplique para esa variable. Pero digamos que yo lo había etiquetado como edad en mi tabla. Entonces, sería La la función. etiqueta que pusimos es para la tabla, para fines prácticos. No cambiamos el nombre de la variable. Exacto. A menos de que hayas cambiado el nombre de la variable como lo vimos en la tarea, o sea, de que en lugar de que le hayas puesto, en lugar de age, le hayas puesto edad, ¿no? En español. Entonces, ahí sí tendrías que cambiarlo y especificar qué es para esa variable, pero dentro de tu lista de variables. Queda con ¿no? O sea, Exacto. otra cosa diferente. O sea, cuando se cierra esa tabla, esa variable va a seguir siendo age. Exacto. Una cosa es la función de rename, que es para cambiar el nombre de la variable dentro de tu vector, y otra cosa es la etiqueta que tú le vas a asignar dentro de la tabla. Si te das cuenta, aquí yo no le cambié el nombre a mi variable con mi función de rename, sigue siendo age, pero dentro de mi tabla aquí me aparece como edad, porque esa es la etiqueta que yo le asigné a esa variable. ¿Y tú cómo trabajas? ¿Prefieres rename o prefieres nada más? Depende. Que diga, yo ya no puedo hacer bolas por eso. Mira, te voy a mostrar un ejemplo. Y ahorita les voy a pasar mi machote descriptivo para que vean cómo hago yo las cosas. Voy. Por ejemplo, ve.
esta base de datos, aquí le pusieron, y así viene del Stata, perdón, así viene del SPSS. Indique el grado de escolaridad máximo obtenido. Y vean cómo me lo puso. O sea, esta es la escolaridad, ¿no? Esta es la variable que en mi base de datos yo manejo como education. O sea, vean el chorro de nombre de variable que le pusieron a esta base. Y me ha tocado infinidad de bases y digo, tal vez esto probablemente lo haya dicho ustedes en algún momento, no quiero tal vez caer en algún error de lo que voy a decir, pero me ha tocado un montón de variables que codifican como se les dé la gana y ponen diabetes-1 igual sí-0 no, esta es la buena. El problema es que tú cuando lo importas al Excel, eso te va a aparecer ahí. Entonces yo les recomiendo que, a menos de que no estén tan familiarizados con el nombre de las variables o que tengan choros de nombres kilométricos de la variable, no le cambien el nombre a sus variables, ¿no? Pero si ustedes saben, por ejemplo, y ustedes están de acuerdo en manejar esto, pues adelante. Yo le cambiaría el nombre a esta variable. Y vean, ahí están los años de escolaridad. Pero bueno, acuérdense, lo más simplificado posible. Y bueno, con este código ustedes pueden presentar la mediana, entre paréntesis, el mínimo y el máximo, ¿no? Entonces ven, aquí tienes tu edad y tienes tu mediana, y en lugar de que sea el rango intercuartilar, este va a ser el mínimo de tu edad en esta muestra, 32 años, y el máximo, 70 años. Una pregunta de nomenclatura. O sea, va a utilizar los americanos y nosotros así lo hacemos, para punto decimal y coma para separar los números. Digo, porque la prueba se pone al revés. Sí, o sea, puedes ponerle, por ejemplo, en lugar de una coma, un guión. O sea, uno escoge. Perfecto. Y ven, aquí en lugar de que te lo aparezca como coma, te va a aparecer un guión, ¿no? O por ejemplo, cuando son números negativos, que eso me pasaba mucho con, por ejemplo, los valores de strain, que a mí me causaba mucho conflicto interpretar números negativos. Yo le ponía la palabra to. O sea, de 32 a 70 años, ¿no? Y lo bonito de esto es que hasta abajo les muestra cómo es que se los presentó. El problema es que, pues, digo, como aquí tienes campechanos, no sabes si una es mediana rango o mediana y rango intercuartilar, ¿no? Bueno, también pueden presentar percentilas, y esto es muy útil para cuando, por ejemplo, las pediatras tengan alguna condición específica que no se describa muy bien con rango intercuartilar y máximos y mínimos, ¿no? Entonces, esto es la percentila 10 de edad y esta es la percentila 90 de edad, ¿no? Pues muy útil para cuando las pediatras tengan esta condición, ¿no? Perdón, ahorita estamos teniendo una representación de una variable de edades. Ajá, continuos. Sí, continuos. O sea, si yo quisiera hacer lo mismo por la edad y colesterol total en la misma línea de código, lo estoy intentando y no. ¿A ti qué se te ocurriría? Pues ya intenté pipa y intenté concatenar, comita, Bien sencillo. A ver. Diferentes formas de presentación dentro de una sola línea. O sea, lo que el tocayo se refiere es, bueno, aquí tú me presentaste el promedio y desviación estándar para la edad, pero ¿qué pasa si yo lo quiero hacer para el colesterol, para la glucosa, o sea, para el resto de mis variables continuas, ¿no? Si yo lo quiero hacer para variables selectas, por ejemplo, quiero presentar la edad y el colesterol total en promedio y desviación estándar, así. Es una lista de dos variables. Y ven. Edad en promedio y desviación estándar y colesterol en promedio y desviación estándar. Y si quieren, para que vean que no les estoy cuenteando, por ejemplo, la presión sistólica, ¿no? Vean, la edad va a estar en promedio y desviación estándar, la presión sistólica va a estar en mediana y rango intercuartilar, ¿no? O sea, así puedes hacer como tu campechaneo de
medianas, rangos intercuartilares y promedios de división estándar. La forma para que sea para todas las variables continuas es este código. Me parece que es all-continuous, así. Dice, todas las variables continuas, preséntamelas en mediana y desviación estándar, ¿no? Entonces aquí ya estoy forzando a mostrar mi edad, mi presión sistólica, mi colesterol total en mediana y desviación estándar, ¿va? En lugar de concatenar tus variables, all continuous entre paréntesis, ¿va? Ok, y bueno, aquí les presento la forma de cambiar las variables categóricas. Vamos a pensar que yo quiero presentar únicamente el porcentaje, así como lo vi en el paper de Jack, ¿no? Entonces, si yo corro esto, vean, aquí me va a aparecer igual, que todas mis variables categóricas me muestre la n y entre paréntesis el porcentaje, ¿no? Y aquí yo lo que tengo que hacer es quitarle la n y dejar la p es de porcentaje, ¿no? Pero tengo que especificarle que haya un como signo de porcentaje al lado, ¿no? Ese es un truquito de GT Summary. Y ven, aquí ya tengo únicamente el porcentaje, como en la tabla del Jack, ¿no? Sí. Ok, ¿cuál es mi consejo para presentar tablas? Sí, o sea, acostúmbrense a que estos sean los elementos mínimos, pero pues va a estar como muy case oriented. O sea, para eso siempre es importante leer las normas editoriales de las revistas, ¿no? Para que vean cómo es que se presentan las cosas en su paper. Bueno, ya casi acabamos, ya para que nos podamos ir a descansar. La tabla la exportas como un... Para allá vamos, porque ese es un elemento bien bonito de integrar todo esto. Entonces vamos a leer este código. Laura, ¿qué estoy haciendo con este código? En la línea 167. Seleccionando sexo, edad, diabetes, educación, colesterol total. Ajá, muy bien. Ok, porque tú eres el que más veo que tuvo el cacho esto. ¿Qué estoy haciendo con estas tres líneas? Esta de label. O sea, estoy cambiando los nombres para la tabla. Exacto. Para la variable name va a ser hombres, para la variable age va a ser edad. Exacto. Dígitos. Aquí yo lo que estoy haciendo Las decimales a una sola decimal. una decimal. Y aquí, Estoy presentando edad como medio dígito. muy bien. Y se dan cuenta, todo está dentro de la función de GT Summary, pero de Table Summary. Y aquí hay 5 funciones que vienen dentro de este mismo paquete de GT Summary que no especifiqué. Bold labels lo que va a hacer es que sus variables se las ponga en negritas. Modify-spanning header lo que va a hacer es añadir un header en la sección de las columnas, en esta parte. Modify caption le va a poner como un subtítulo a su tabla. Ahorita lo vamos a ver. Y modify footnote es escribir algún pie de tabla, ¿no? Entonces vamos a verlo por partes para que veamos qué es lo que hace. Entonces, bold labels, etiquetas en negro, ¿no? Y se dan cuenta, y si se dan cuenta solo de cada variable. Aquí no me las puse en negritas. Modify-spanning header les va a poner aquí arriba un título, ¿no? En lugar de que sea n solita, aquí va a estar un título arriba de esa columna. Modify header. Ya. Este de modify header lo que va a hacer es les va a modificar como elemento de la n, ¿no? O sea, en lugar de que sea n mayúscula igual y que tenga aquí este superíndice, yo aquí le estoy poniendo n minúscula igual a 4240, que es la muestra de mi base de datos.
Y yo lo estoy poniendo entre dos asteriscos para que se especifique que sean en negritas. Porque ven, si le quito esto, me lo pone sin negritas. ¿Ok? Bien, en negritas. Modify caption. Ay, perdón, este creo que era el título. Modify caption es añadir un título a la tabla. ¿Ok? Entonces ahí le pueden poner tabla 1 igual estudio Framingham, ¿no? O datos descriptivos de estudio Framingham. Y modify footnote, vean lo que hace. Pero si le pones los dos asteriscos, ¿también te lo va a poner en negrita? Sí, sí, buena observación, Laura. ¿Ve? Creo que si le ponen, no estoy seguro de esto último, si le ponen guión bajo, se los va a poner en itálica. Sí, si le ponen guión bajo, se los pone en itálica. Y footnote, vean, aquí yo le estoy poniendo, en lugar de que aquí me aparezca hasta abajo este pie de figura, yo le estoy aquí poniendo un pie de tabla específico. Datos continuos, media, desviación estándar o mediana rango intercuartilar, punto y guión, pero en punto y coma, datos categóricos en n y porcentaje, ¿no? Y ven, me pone aquí el pie de tabla, ¿no? Si lo quiero sin negritas, simplemente le quito aquí los asteriscos, ¿no? ¿Y esto qué creen? Yo lo voy a guardar como un objeto. Y esto es el punto clave. Y aquí quiero que me pongan mucha atención porque aquí vamos a ver cómo exportarlas directamente a Word. Esto yo lo voy a guardar como un objeto. ¿Ok? Va a ser mi objeto tab.1. Puede ser tabla 1, tabla descriptiva 1, tabla, no sé, como el nombre que ustedes quieran, ¿no? Y vean, con estas líneas de código van a poder exportarlas a Word. Entonces tengo mi vector que tiene mi tabla aquí en R. Yo primero la tengo que transformar como un formato flex table. No me voy a meter tanto en detalle, eso es lo que tiene que ser antes. Flex table. Si corro esto, me va a aparecer lo mismo. O sea, lo mismo. Y aquí viene el punto clave. Con esta función, save as docs, yo la voy a guardar como el nombre que yo quiero. Y ven, aquí yo la voy a guardar como table-1.docs. Esa es la extensión para que me lo guarde en un formato de de Word. ¿Qué pasa si yo lo... Exacto, y me lo manda al directorio de trabajo. ¿Qué pasa si yo lo quiero guardar para una diapositiva? Que la verdad no tendría mucho chiste porque digo, si ya tienes el Word, pues ya lo puedes saltar a una diapositiva. PPT, creo que es PPTX, no estoy seguro. Aquí. Esa es la función. Tengo que cambiar primero de función. Puede ser HTML, a imagen, a PPTX y a RTF, que básicamente son es una tabla que pueden tener ahí como en bloc de notas. Las más utilizadas, o al menos la que yo les sugiero que utilicen, es en formato docs. Vamos a guardarla aquí como PPTX. Y vamos a guardarla como HTML. Casi. Ok. Entonces, ¿a dónde me lo va a arrojar? Ya lo dijo el tocayo, al directorio de trabajo. Por eso era muy importante que viéramos ese punto desde un inicio, porque en el directorio de trabajo se van a exportar todos estos elementos. Entonces, vean. Déjenme ver dónde puse mi directorio de trabajo. Curso RPCM. Clases, curso RPCM. Y aquí tengo mis 3 documentos. Aquí creo que tuve que haber seguido mi propio consejo. No puse mi directorio de trabajo para esta clase. Vean, aquí ya tengo mi tabla 1
en Word. Y aquí, pues, ¿qué queda? Pues hacer como los últimos detalles, ¿no? Que si el tamaño de letra, que si el typo, que si el tamaño de fuente, que Sí, no. pues ahí también lo puedes modificar. Pues sí, Creo ¿no? que sí, pero no. Bueno. Igual no lo hacemos. Vamos a pensar, ¿quieres que en lugar de que sea formato Helvética, Quicksand, digo, esto ya es muy a cuestión, o sea, pero muy a cuestión también a la revista, o sea, porque evidentemente si la revista te pide, oye, pues quiero que sea toda la letra 11, pues aquí lo puedes hacer, ¿no? Supongo que en código también se podría. Sí, se puede. Pero, o sea, son esas cosas que digo, no es como que tan tedioso hacerlo como en Word, ¿no? En PPTX, a ver si me abre ahorita no la abrí. En PPTX, la verdad es que lo arroja bien raro, o sea, pero vean, o sea, esto por si quieren tener una tabla en un formato de presentación, ¿no? Bueno. Y así. Ya tienen una tabla descriptiva automatizada. Entonces ya tienen su tablón. ¿Y qué es lo bonito de todo esto? Vamos a pensar. Les pasaron la nueva versión de su base de datos. Ya actualizaron su N. Oye, añadieron una nueva variable. Y pues ahora sí que hay que repetir todo esto. Bien, de vacío, vacío. Así como el mago, ¿no? Cargo todo esto y digo, obviamente el código está diseñado para que pues, tenga estos ejemplos, pero vean, 440 me actualizó mi tabla. Entonces, ya que tengan todo este código, van a actualizar su tabla cada vez que les añadan nuevos pacientes, tengan una nueva versión de la base, etcétera, ¿no? Ok, vamos a ver unos últimos casos, porque esto es parte de la tarea. ¿Dudas hasta aquí? Creo que volví a hacer lo que me dijiste de limpiar el ambiente, lo cerré, volví a descargar el archivo de Drive y volví a hacer todos los pasos y sigo teniendo un problema de que me sale ni siquiera, porque le pasa lo mismo del caso. Ahorita vemos ese punto en los últimos 10 minutitos. Voy a cargar todo esto. Ok. Bueno, esto es para su columna total. ¿Qué pasa si yo quiero estratificar por dos condiciones? Como en el ejemplo del paper que vimos al principio. ¿Tiene una condición? No tiene una condición. Hombres, mujeres, aquellos que tuvieron mi desenlace, no tuvieron mi desenlace, por tercilas. O sea, yo quiero hacer mi tabla, pero estratificada en varias condiciones. Sencillísimo, sencillísimo. Tengo mi objeto, mis variables, y ¿qué ven aquí? Lo único que cambió es esta función, by la variable que yo quiero estratificar. Entonces ven. ¿Qué? No. Aquí pasó el caso que en algún momento me preguntabas, Tocayo. Por ejemplo, aquí no me corre la función de select, no porque esté algo mal, sino porque select de seguro está duplicada en otro paquete. Entonces, aquí. Así. Ahora sí, ya. Tengo mi select de mi función de deploy. Entonces corro esto y ven, ya tengo una columna para aquellos que tengan la condición 1 de la variable diabetes, otra columna para aquellos que tienen la condición 0 de diabetes. ¿Qué le faltaría a esta variable? Digo, esta tabla. La etiqueta, el P y mi columna total. Y esto les va a mind blowing el día de hoy. Bueno, ¿cómo le añado una etiqueta
Pues con una variable tipo factor, ¿no? O sea, cambio mi variable diabetes que sea 0 y 1 por una variable tipo factor que sea negativo y positivo, ¿no? Esto ya lo saben hacer. Aquí. Y bien, ya tengo mi columna ahora con mi nueva etiqueta, positivo y negativo. Vamos a cambiárselo por, o sea, puede ser presencia de diabetes, ausencia de diabetes, ¿no? Pero finalmente aquí, pues para fines del ejemplo, pues le puse positivo y negativo. Ok, lo que tú me decías, tocayo, añadir valor P. B, así de sencillo. Pipeline, función add-P. Tiene un paquete parámetros. Sí, tienen que instalar esos paquetitos. Pero bueno, esto pueden hacerlo en su comida en su casa. Y ven, ya tengo un valor P, pero ¿de qué? Lo bonito de este paquete es que identifica qué tipo de variables son. Y por default a las variables continuas, que están presentadas como mediana y rango intercuartilar, ya les aplica una prueba de Wilcoxon. Bueno, es una U de Mann-Whitney-Wilcoxon, pero finalmente es la prueba que se sugiere que se aplique para ese tipo de condiciones. Para las variables categóricas ya me aplica un test de chi cuadrada. Pero no es porque yo lo reporté así, ¿no? O sea, si yo lo reporté como mediana rango intercuartil, le hace Wilcoxon. Ajá. O sea, no es porque le haya hecho una prueba de normalidad. No, o sea, ya por default te dice si lo presentas como mediana en rango intercuartilar, lo presentas como lo comparas con una prueba de Wilcoxon, y si lo presentas como promedio de desviación estándar, lo reporta como una T de student no pareada. Pero bueno, también tú puedes especificar, o sea, puedes hacer la aberración de, por ejemplo, comparar la edad con una prueba de chi cuadrada. O sea, hay una forma de hacerlo en Table Summary. O sea, que tú fuerces el tipo de prueba estadística que quieres aplicar para cierto tipo de variables. Pero bueno, creo que para el 95% de los casos, como viene por default, es más que suficiente. Esta es mi prueba de chi cuadrada, mi Wilcoxon, chi cuadrada. Pero algo que sí, digo, al final también, o sea, hay que preguntarse el objetivo, ¿no? Pero finalmente esta chi cuadrada es la comparación entre cualquiera de estas condiciones. O sea, te dice, hay por lo menos una diferencia de una categoría en cualquiera de estas condiciones. Pues, ¿cuál tendrías que hacer una prueba de chi cuadrada para cada una de estas condiciones? Pero bueno, eso lo podemos hacer ya de manera individual, ya cuando exportemos esta tabla, ¿no? Pero bueno, ya les arroja la prueba de Wilcoxon para la comparación de colesterol, ¿no? Y pues ya, esto es automático. O sea, no tienen que hacer pues la comparación para cada una de sus condiciones. Bueno, aquí no lo pongo. No lo puse. ¿Qué más me gustaría hacer de esta tabla? Añadir una columna de mi población total. Entonces, pipa add overall. Y ven, tengo mi columna con toda mi muestra y tengo dos columnas por mi estratificación. Y tengo mi valor P con la comparación de estas dos condiciones o dentro de estas dos columnas, ¿no? Si yo le añado la función add-n, me va a reportar la n de cuántas tienen esa condición anotada o cuántos tienen valores completos, ¿no? Por ejemplo, aquí, si no quieren esta fila, aquí lo pueden especificar, ¿no? Y ya nada más cuando exporten esa tabla, ya nada más le borran el 4240 a esa columna, ¿va? Bueno, hagamos un último ejemplo. Tabla 2. Add P, add-overall, pipeline.
Oh. Ok. Y vean. Ah, bueno, aquí ya le añadí mi título, mis pies de nota, etcétera. Pero ven, aquí ya le añadí el título, una condición que me diga pues, que hace alusión a estas dos variables, y mi pie de nota, datos continuos en media y mediana, datos categóricos, bla, bla, y la prueba estadística que se utilizó. Y ya nada más queda exportar esta tabla. Y ya, voilà. Tengo una bonita tabla para mi artículo. Bueno, ¿dudas, preguntas? Magia, ¿no? La verdad es que cuando descubrí este paquetito, fue un mind blowing.